habíamos analizado la parte de la Revolución Mexicana y vamos a continuar con este proceso que nos lleva a descubrir nuevas situaciones, ¿vale? Entonces nos vamos a enfocar en el tema hacia la economía industrial y con el aprendizaje esperado explica la multicausalidad del crecimiento industrial y los límites del proteccionismo. Vamos a analizar los dos primeros subtemas y ya a ustedes les tocará analizar los siguientes para poder realizar su historieta, ¿vale? Entonces, empezamos con del modelo exportador a la sustitución de importaciones. Primero, en este proceso México está teniendo ciertas situaciones económicas que pues vienen también relacionadas directamente con la economía de Estados Unidos. Si recordamos en este proceso, Estados Unidos en 1929 está pasando por una crisis económica bastante fuerte que vimos también el año pasado. La economía de México, al estar también ligada a la de Estados Unidos, empieza a enfrentarse a esta crisis económica. Ahora, México se encargaba principalmente de exportar materias primas y de importar los productos terminados. Es decir, él no hacía los productos, sino que lo que hacía era mandarlas el material, la materia prima, para que en otros países se realizara este producto y posteriormente regresaran a México, ¿vale? Las mejoras en la economía nacional empiezan a partir de 1939, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial. Esto principalmente porque las economías europeas, y también la de Estados Unidos, está más involucrada en la situación de la Segunda Guerra Mundial y descuidan un poquito lo que sucede en el territorio. Entonces esto es bastante bueno para nuestro país porque a partir de ello entonces empezamos con lo que se conoce como sustitución de importaciones en 1940 con el presidente Ávila Camacho, o también se le conoce como el modelo de industrialización sustitutiva. ¿Esto qué quiere decir? Que es donde se van a comenzar a producir los productos, las mercancías que antes México no hacía. Antes, como les comentaba hace un momento, mandaban la materia prima y posteriormente regresaban ya los productos terminados. Ahora México va a dejar eso de lado y va a empezar a producir lo que ellos necesitan, lo que nosotros necesitamos. Esto obviamente va a traer consigo la regulación de los precios y lo principal es proteger el comercio local, ¿vale? En este sentido, la economía de México va a tener ciertas transformaciones que van a ayudar al desarrollo de nuestra economía. Ahora, en este sentido, pues vamos a comentar ahora el texto del milagro mexicano a la petrolización de la economía. Ya vimos que México empieza a tener un crecimiento con el cambio de modelo económico. En vez de recibir los productos, ahora él los va a realizar. Y entonces esta situación va a traer cambios muy importantes a la situación de la economía. Primero, vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial a 1970. Este periodo es conocido como el milagro mexicano, ya que en este es donde hay un crecimiento económico bastante fuerte que va a ayudar a la economía, no solo del gobierno, sino también a la economía de toda la población en general. En este sentido, se consolidan también las instituciones, es decir, el gobierno va a ser más sólido, ya no va a ser tan frágil y cambiante como lo veíamos en la revolución, sino que va a empezar a tener más solidez. También el gobierno va a empezar a preocuparse por generar más obras públicas, esto en provecho de la población, que es también parte de lo que veíamos en las sesiones pasadas con el estado de bienestar, ¿vale? Ahora, México va a aprovechar mucho lo que sucede en la Segunda Guerra Mundial, porque Estados Unidos y gran parte de los países de Europa se van a enfocar principalmente a crear productos para la guerra, armas, municiones, etc. Entonces es el momento adecuado para que México aproveche y empiece a generar sus propios productos y también empiece a generar ciertas cosas que va a enviar a estos países, y obviamente esta situación económica va a ayudar a generar un crecimiento económico en nuestro territorio. Es así que este crecimiento económico va a aumentar, como les decía hace un momento, el poder adquisitivo de los mexicanos. Los mexicanos van a tener una economía bastante estable en este momento. Y es cuando también se descubre que hay yacimientos petroleros bastante importantes en nuestro territorio. Esto con la situación que hace Cárdenas con la nacionalización del petróleo.
esto nos ayuda porque México empieza a ser uno de los principales países productores y exportadores del petróleo. Y como ustedes han analizado, si nosotros tenemos el petróleo, que es conocido en ese momento como oro negro, pues prácticamente vamos a tener la posibilidad de generar una economía más favorable para el desarrollo de todas nuestras instituciones, ámbitos, tanto social, político, cultural, ¿vale? Entonces el petróleo empieza a ser parte importante del desarrollo de esta situación, pero como hemos visto, México también tiene ciertas situaciones que no son tomadas tan en cuenta, ¿vale? Una de ellas, pues es que empieza a confiarse tanto en tener el milagro mexicano que empieza a descuidar muchas cosas. Estas cosas que descuida nos van a llevar prácticamente a una decadencia. Es decir, todo aquello que había hecho México para tener un crecimiento económico va a empezar a modificarse. Y eso va a propiciar que las cosas sean distintas. Primero, pues podemos enfocarnos en la parte del fin del milagro mexicano. Terminan estos años de esplendor, de gran economía, de estabilidad económica para toda la población y nos enfrentamos entonces a una complicación bastante interesante. Porque así como el milagro mexicano termina, pues la sustitución de importaciones también comienza a fallar. Los productos mexicanos no pueden solventar todas las necesidades que tenía la población mexicana en ese momento. Y entonces empieza a haber ciertas dificultades. Pero como los mexicanos y el gobierno mexicano se había dado cuenta de que el petróleo era parte fundamental del desarrollo económico, pues sucede algo muy importante. Empieza en Europa y en gran parte del mundo un aumento del precio del petróleo. Eso quiere decir que México empieza a darse cuenta que si es un productor de petróleo, que si es un país que puede exportar petróleo, pues entonces puede aprovechar el petróleo para generar un avance económico, ¿vale? Y es así que a partir de 1978 a 1981, la economía de México se basa principalmente en el petróleo, ¿vale? Pero, como mencionaba, pues las cosas van a cambiar de una manera drástica, porque México va a empezar a descuidar otros aspectos de la economía. Por ejemplo, se va a enfocar tanto en la economía del petróleo que va a descuidar la situación del campo. La agricultura la va a dejar de lado y eso va a propiciar que entonces México empiece a perder otros factores económicos que van a poder ayudarle en las situaciones de crisis, como hemos visto con anterioridad. Entonces, México se confía tanto de tener una economía tan estable que empieza a solicitar préstamos, ¿vale? Es decir, tengo la posibilidad de pagar, me voy a acercar a las naciones, al FMI, para que me presten dinero y solventar algunas carencias que tengo. Se confía de eso porque cree que tiene toda la posibilidad de pagar y eso resulta ser un despilfarro. Y es así que la economía que había crecido bastante en el milagro mexicano empieza a tener ciertas situaciones complicadas porque empieza un endeudamiento. Yo que creía que podía pagar, pues no lo voy a hacer porque la situación de la economía mexicana empieza también a decaer. Y si decae, obviamente no voy a tener la situación para poder pagar lo que estoy pidiendo a los países o al Fondo Monetario Internacional. Y es así que empezamos con una de las grandes crisis en nuestro país, que es en 1982.